Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Ok, para hoy, un toque para compartirles. Ok, bueno, me acabo de dar cuenta que aquí puse semana 14, debería ser semana 15, pero ajá, es lo que hay. Para hoy tenemos que hablar de lo que van a ser ondas electromagnéticas. Ese es el único tema que nos hace falta, aparte de propiamente luz y refracción de la luz y todo eso, que van a ver que en términos teóricos en realidad se relaciona bastante. Pero sí, la semana de hoy lo que vamos a ver es ejercicios de exámenes viejos de ondas electromecánicas, ondas electromagnéticas, y la próxima semana vamos a ver ejercicios de exámenes viejos de lo que vendría siendo reflexión y reflexión de luz. Este tema, en realidad, yo siento que de los que les entran en este examen es probablemente el más fácil, y tristemente por eso no sale siempre. Digamos, en Marketing X siempre les pueden hacer preguntas de esto, pero en desarrollo no hay exámenes en que simplemente no meten una pregunta, porque en realidad es un tema muy fácil para meter en preguntas de desarrollo, porque no tienen como que tal vez razonar o ponerse tan creativos como con otros temas, porque el método para resolver problemas de ondas es literalmente seguir la fórmula. O sea, es ver qué valores le dan y ver qué fórmula tiene usted para meter esos valores. Y literal, una fórmula, segunda fórmula, tercera fórmula, cuarta fórmula. Básicamente es solo, literal, es como se resuelven esos problemas, metiendo los problemas metiendo los datos en la fórmula que ustedes tienen. Entonces, si se los meten en el examen, pues es el tema más fácil, de donde ustedes pueden sacar más puntos porque solo tienen que aplicar la fórmula correcta. Pero hay exámenes en que simplemente no lo meten en desarrollo por esto mismo. Eh, entonces, bueno, como les dije, todos estos ejercicios son de exámenes que se han hecho no del semestre pasado, sino de semestres más viejos. El del semestre pasado probablemente Jerry les va a mencionar algo de eso. Pero estos son exámenes a partir del semestre antepasado para atrás. Entonces, bueno, para el problema uno, lo que nos dicen es que tenemos una antena parabólica de 20 metros de diámetro, recibe incidencia perpendicular o normal en una señal de radio de una fuente distante, y la señal de radio es una onda sinusoidal continua de amplitud con campo eléctrico máximo de 0,200 milivoltios por metro, una frecuencia de 104.3 MHz, y supongo que la antena absorbe toda la radiación que incide sobre el disco. Antes de empezar cualquier cosa, aquí tenemos que resaltar primero que los campos eléctricos para este tema, 9 10 veces, los vamos a ver como voltios por metro, no como, no como con las unidades que estábamos trabajando cuando veíamos campo eléctrico como tema propio. Aquí es muy probable que siempre los vean como voltio por metro. Y también para los resultados, ustedes siempre exprésenlos en voltio por metro. A menos de que el problema les diga específicamente que los tienen en Coulomb por Newton o Coulomb por metro o algo así, siempre tienenlo voltios por metro. Y lo otro que tenemos que ver es que, bueno, aquí nos dan milivoltios y aquí nos dan megahertz. Recuerden que para que la magia de física funcione, ustedes tienen que cambiar esto a las unidades propias del sistema de medida. Megahertz es como tener el equivalente positivo a tener micro. Entonces en vez de menos 6 es 6 positivo. Y bueno, mili pues es menos 3, ¿verdad? Entonces, primero nos dicen cuál es la amplitud del campo magnético que tiene esta onda, cuál es la intensidad de la radiación recibida por esta antena, cuál es la potencia recibida por la antena, cuál es la fuerza recibida por las ondas de radio, y que escribamos la expresión para la variación de la magnitud del campo eléctrico en función de la posición y el tiempo. Asuma que la radiación viaja en dirección del eje positivo y que el campo eléctrico oscila en el eje Y. Si pueden ver este tipo de problemas, también con los que vamos a ver ahorita, van a ver que siempre tienen como muchos incisos. Siempre tienen muchos incisos que valen poquito cada uno. ¿Por qué? Es por esto que ya hablamos, porque cada inciso básicamente se va a resumir en que ustedes apliquen la fórmula que es y tiren el resultado. Entonces, empecemos por campo magnético. Aquí vamos a empezar a ver esto mismo que les dije, porque para la fórmula del campo magnético vamos a utilizar la fórmula del campo magnético máximo, que es extremadamente puntual. ¿Por qué usamos la fórmula del campo magnético máximo? Porque nos dan el campo eléctrico máximo. Esa es una diferencia clave que hay que tener aquí de cuándo usar campo magnético o campo eléctrico inicial y cuándo usar campo eléctrico y campo magnético máximo. Si ustedes tienen que saber cuál usar,
porque, bueno, no son lo mismo, ¿verdad? Pero generalmente el propio enunciado les da pistas, como en este caso que nos da el campo eléctrico máximo. Para cualquier persona que esté viendo el video, si me escucha hablando un toquecito más alto, es porque se está cayendo del cielo, entonces ni me escucho hablar. Pero ajá. Entonces vamos a decir que campo magnético máximo es igual a campo eléctrico máximo entre la velocidad de la luz. Que recordemos, la velocidad de la luz es 3,8, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Eso es una constante que ustedes siempre les van a dar en el formulario del examen, siempre. Y dependiendo del problema, eso sí, les van a pedir a veces que lo expresen como kilómetros por segundo, cualquier cosilla. Ok, entonces hacemos esta división y de una vez, muy puntual, nosotros decimos, ok, entonces el campo magnético máximo va a ser de 6,67 por 10 a la menos 13 teslas. Las unidades del campo magnético en este caso no cambian, siguen siendo teslas. Punto E, nos preguntan la intensidad. Es importante aquí no confundirlos. Sería muy raro que les metan un problema que tenga inductancia y ondas electromagnéticas, pero recordemos que al igual que la corriente, la intensidad es una I. Solo que la corriente muchas veces la expresan como I minúscula, la intensidad siempre la va a expresar como I mayúscula. Pero es bueno como hacer la notilla. La fórmula de intensidad, si le ven como una fórmula parecida, es porque es muy parecida a la fórmula que usamos para sacar la energía en capacitores, porque es más o menos el mismo concepto. Vamos a decir que la intensidad es un medio por epsilon sub 0, con eso estamos tomando en cuenta el vacío con el que estamos trabajando, por la velocidad de la luz, por el campo eléctrico máximo al cuadrado. Son valores otra vez que todos ya tenemos. Un medio es una constante, epsilon sub 0 es una constante que nos van a dar el examen, la velocidad de la luz es una constante y el campo eléctrico máximo elevado al cuadrado nos lo da el propio enunciado. Aquí otra vez recuerden, para que todo funcione y podamos expresar la intensidad en watts por metro cuadrado, que esta es la unidad con la que se expresa, el campo eléctrico tiene que estar en voltios por metro. La velocidad de la luz tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. Si nosotros metemos esto como milivoltios por metro o la velocidad de la luz como kilómetros por segundo, este resultado es lo que yo siempre digo, nosotros no podemos decir con toda certeza que es watts por metro cuadrado. Y como Jerry es un intenso con las unidades, les va a poner el resultado bueno y los va a matar con las unidades. Entonces, bueno, también aquí hago la anotación de que cuando hablamos de intensidad se habla de watts por metro cuadrado. Siguiente, nos preguntan por la potencia. ¿Cuál es la potencia por la antena? Aquí yo les hice este dibujito para que lo tengan en mente para este examen de cómo se relacionan la fórmula de intensidad, la fórmula de watt, perdón, la fórmula de intensidad, la fórmula de potencia y el área de y el área de como decir con lo que ustedes están trabajando. No sé si ustedes alguna vez lo hicieron esto en el colegio cuando estaban yendo física 1, pero cuando ustedes tienen ese triangulito, digamos, si yo quiero sacar la potencia, lo que hago es taparla con la mano y me queda que es intensidad por área. Si yo ocupo sacar la intensidad, me queda que es potencia dividido entre área y así. Pero aquí les puse las unidades como para que no se les olvidara. Este triangulito es importante para despejar rápidos. Porque aquí, al igual que las otras veces, solo tenemos que aplicar fórmula, pero sí tenemos que despejarla un poquito. Entonces nosotros tenemos que la intensidad es igual a la potencia dividida entre área. Vamos a despejar la potencia para tener que esa potencia va a ser igual a la intensidad por el área. Nuevamente tenemos que tener todas las unidades mágicas del sistema de medidas. Entonces la potencia, la intensidad, perdón, ya sabemos que está en watts por metro cuadrado, pero el área ocupamos también tenerla en metros cuadrados. Entonces si os dijeron que el diámetro era de 20 metros, el radio va a ser de 10. Y entonces vamos a tener que la multiplicación que vamos a tener va a ser la intensidad por pi por el radio a la 2. Y con eso sacamos entonces que la potencia para la antena es de 1,67 por 10 a la menos 8 watts. Después nos dicen cuál es la fuerza que ejerce esas ondas de radio. Otra vez, aquí tenemos una fórmula directa. Todas estas fórmulas ustedes se las van a dar en el examen. Y abarca, el formulario de este examen es inmenso, pero es muy puntual y les dice a ustedes qué fórmulas usar. Porque si no tienen una fórmula ahí, no se las van a pedir. Para la fuerza entonces vamos a coger potencia y la vamos a dividir entre la velocidad de la luz. Dividimos y entonces obtenemos que la fuerza para este sistema es de 5,57 por 10 a la menos 17 newtons. Eso sí, yo sé que soy un necio con esto, pero siempre hago énfasis en lo mismo. Recuerden las unidades en las que están expresando los resultados, porque aunque tengan las fórmulas, si no ponen las unidades bien, lo van a tener malo. Finalmente lo que nos piden es la expresión de cómo va a variar este campo eléctrico. Esta expresión, esta fórmula, ustedes ya la conocen porque es como la fórmula normal de una onda, ¿verdad? Lo que sí tenemos que poner aquí con detalle cuando armamos la expresión es este menos.
¿Y de dónde sale este menos? De esta parte. Asuma que la radiación viaja en sentido del eje X positivo y que el campo eléctrico oscila en el eje Y. Bueno, el hecho que nos digan que oscila en el eje Y es para cuando nosotros escribimos la dependencia en el paréntesis, poner en vez de X, T, poner Y, T. Y este detalle nos dicen que es positivo en el eje X. Eso es al revés, básicamente. Si os dicen que es positivo, esta es una resta. Si os dicen que va en el eje negativo, es una suma. Entonces, como dicen eje positivo, yo aquí tengo que restar en mi expresión de la onda. Y como dicen que oscila en el eje Y, entonces yo aquí pongo que el campo eléctrico va a depender de Y y de T. Ahora lo que hacemos nosotros es obtener los valores que nos hacen falta para esta fórmula, que en este caso sería el número, el número de onda, que va a depender de la longitud de onda y la frecuencia angular. Entonces vamos a sacarlos en ese orden. Lo primero que yo necesito es o mi frecuencia angular o mi longitud de onda. Entonces vamos a empezar con longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? En este caso, para este tema, es la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. Recordemos que esta frecuencia originalmente nos la dan en megahertz, entonces yo aquí la expreso como hertz por 10 a la 6. Hacemos esta división y el número de onda va en metros o en unidades de longitud, y ese número de onda va a ser entonces 2,876 metros. Con el número de onda, con la longitud de onda, yo puedo sacar el número de onda. Y entonces lo único que tengo que hacer es dividir 2pi por esa longitud de onda que acabo de sacar. Y me va a dar 2,18 radianes entre metros. Yo igual les voy a hacer la hojita con las unidades que tiene que tener todo para una última repasada, pero sí, cuidado con estas unidades, porque aunque ustedes no las tomen en cuenta en los cálculos, esto sí es una forma demasiado sin gracia de perder puntos en el tema más fácil. Lo que nos queda entonces es sacar la frecuencia angular, que ya sabemos que va a ser la frecuencia multiplicada por 2pi. Y entonces vamos a tener que es 6,55 por 10 a la 8 radianes entre segundos. Este radianes entre segundos ya ustedes lo conocen de cuando veían el tema de inducción. Y finalmente lo que hacemos es darle forma, ahora sí, a la expresión. Entonces lo que hacemos es poner la expresión, pero sustituyendo los valores que acabamos de encontrar. Este campo eléctrico es lo que nos dieron en el enunciado, 0,2 por 10 a la menos 3, coseno. El número de onda multiplicado por x, recuerden que os dijeron que va en el eje positivo, entonces es un menos, por la frecuencia angular en el tiempo. Y importantísimo, las unidades, porque recuerden que esto es una expresión de un campo eléctrico. Entonces al puro final, también las pueden poner aquí, no afecta, pero sí o sí tiene que ir con unidades, porque lo que ustedes están dando aquí es una expresión para un campo eléctrico. Van a ver que también aquí podemos hacer lo mismo con campo magnético, y también tiene que ir con teslas al final. Si esto no tiene unidades, aquí sí es cierto que de una vez muchos profes lo ponen malo. Pero ven que esto es como lo que digo, que es casi que un método de solo aplicar fórmula tras fórmula tras fórmula, porque ustedes básicamente lo que hacen es, ven qué datos tengo, con qué puedo trabajar, y empiezan, para sacar esta fórmula ocupo esta, para sacar esta fórmula ocupo esta, para sacar esta fórmula ocupo esta. Todos van como haciendo escalerita, van haciendo pasitos. Entonces no hay como mucho de dónde perderse, porque pues generalmente ustedes dicen, ocupo este dato, y para este dato ocupo este dato, y para este dato ocupo este dato, y lo que van haciendo es ese desglose, esa escalerita. Pero, pues como les digo, aquí lo que mata son las unidades. Pero ven que en sí resolver el problema no requiere ni mucho análisis, ni mucho planteamiento, porque es solo fórmula tras fórmula tras fórmula. El problema 2 también es, todos son de exámenes. Dice, un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética en todas las direcciones por igual, con una potencia de 200 watts, a una distancia de 3 metros de la fuente, y en una dirección en particular. El campo eléctrico está dado por la siguiente expresión, y aquí nos dan la expresión. Con esto podemos ver que oscila en T, y este más nos va a decir entonces que va en el eje de menos X. Y lo que nos preguntan, obviamente, es en qué dirección viaja la onda, cuál es su longitud de onda, calcule el módulo de vector de Poynting medio. Bueno, aquí en realidad esto está como repetitivo, debería ser vector de Poynting medio y vector de Poynting máximo. Calcule el módulo de las amplitudes para los dos vectores de campo eléctrico y campo magnético, y finalmente escriba la ecuación vectorial para el campo magnético, que fue lo mismo que hicimos ahora, pero en campo magnético. Entonces, de una vez, aquí yo les puse como la explicación más detallada, pero realmente lo único que ustedes tienen que decir para que esto va en el eje menos X o menos Y, es decir, aquí va un más, entonces esto es menos Y. Si aquí hubiera un menos, esto sería más Y. Ok, entonces ahora sí, comenzamos con la longitud de onda.
La longitud de onda ya hemos visto de dónde salía. Y entonces vamos a decir que la longitud de onda va a ser mi número 2pi dividido entre mi número de onda. Lo siento, lo está acomodando. Entonces nosotros igual por fórmula de una vez tiramos rapidito que la longitud de onda va a ser 4 por 10 a la menos 3 metros. Siempre hay unidades de longitud. Siguiente nos preguntan los vectores de Poynting para medio y máximo. Sacamos el medio porque en este caso no tenemos los valores de campo magnético y campo eléctrico como para sacar el máximo. Entonces vamos a empezar con el medio. Que el medio va a ser entonces dividir la potencia que me dan con 4pi r al cuadrado. Cosa que yo tengo porque a mí me dicen la distancia de separación y pues 4pi es una constante. Entonces yo saco que mi vector de Poynting tiene 1,77 watts por metro cuadrado. Y aquí entonces, esta es una fórmula que van a ver mucho. Que si básicamente es esta fórmula, que es mi vector de Poynting máximo va a ser multiplicar dos veces mi vector de Poynting medio. Y al revés, mi vector de Poynting medio va a ser dividir entre 2 mi vector de Poynting máximo. Es una fórmula extremadamente fácil y rápida que van a ver mucho y probablemente no se le quiten de encima en ningún punto. Porque casi que es una pregunta que sale en casi todos los ejercicios. Y si no, en marque con X también puede salir, como vamos a ver ahorita. Entonces yo lo multiplico por 2, las unidades no me cambian y ya tengo mis vectores de Poynting medio y máximo. Ahora lo que nos dicen es calcule el módulo de las amplitudes de E y de B, de campo eléctrico y campo magnético. Ok, aquí otra vez volvemos a lo mismo. Mi único planteamiento, mi único razonamiento es ver las fórmulas y ver de dónde puta saco yo el valor que me hace falta. Entonces en este caso yo sé que la fórmula para el vector medio también la puedo decir, como hemos visto en el ejercicio pasado, como un medio epsilon sub 0, la constante y el campo eléctrico al cuadrado. Entonces yo voy a decir, hey, mi vector medio ya yo lo tengo, estos dos son constantes, entonces voy a despejar mi campo eléctrico inicial. Despejo campo eléctrico inicial que me va a quedar como la raíz cuadrada de dos veces el vector de Poynting medio dividido entre el epsilon sub 0 por la velocidad de la luz. Aplico la raíz cuadrada y me queda entonces que mi campo eléctrico inicial va a ser 36,5 voltios por metro. Otra vez aquí voltios por metro. A menos de que me digan que es coulomb por metro o algo así, así que me lo especifiquen que la respuesta se tiene que tirar en tanto. Aquí para nuestros efectos campo eléctrico siempre va a ser voltio por metro. Lo mismo entonces vamos a hacer de el campo magnético para sacarlo de esta fórmula. Si ustedes ven, esta fórmula que campo magnético es igual a campo eléctrico entre velocidad de la luz es la misma que utilizamos aquí, pero aquí lo utilizamos con el máximo. Aquí tenemos que tener ese cuidado porque estamos trabajando con el mínimo, porque el mínimo fue el que encontramos aquí. Entonces, si yo estoy trabajando con mínimos, solo estoy trabajando con mínimos. Si estoy trabajando con máximos, solo estoy trabajando con máximos. Son diferentes y no los puedo cruzar. Yo no puedo despejar el campo eléctrico mínimo con el campo magnético máximo, sino que yo tengo que trabajar mínimo con mínimo, máximo con máximo. Entonces, en este caso, yo tengo el inicial, entonces voy a despejar el otro inicial. Entonces, yo lo que hago es dividir ese campo eléctrico inicial entre la velocidad de la luz y otra vez por fórmula tiro de una vez que el campo magnético inicial va a ser 1,22 por 10 a la menos 7 teslas. Y finalmente, lo último que nos dicen es escriba la ecuación vectorial para el campo magnético P. Lo único que nos interesa acá es que nosotros ya vimos que la onda viaja en la dirección de menos x. Y para el caso de terminar de darle dirección, vamos a recordar del tema de campo magnético esta cosita. Esto aquí yo se los escribí porque esto sí es bastante importante para darle la dirección a la ecuación de onda. Que el campo magnético tiene que ser perpendicular a el campo eléctrico y en la dirección de propagación. Como nosotros ya tenemos la dirección de propagación, entonces lo que vamos a hacer es, ok, yo ya tengo para dónde se está moviendo, ahora necesito que me quede perpendicular al campo eléctrico. Entonces con eso yo puedo decir que mi expresión para el campo magnético tiene que ser el campo magnético por el coseno, por el número de onda por x, más la frecuencia angular por tiempo en dirección de j, porque j es lo que me va a cumplir esta serie de condiciones. El campo magnético inicial ya yo lo saqué. Entonces lo que yo hago es sustituir estos valores. Sustituyo dos valores. Campo magnético inicial, número de onda. Pongo la x. Recuerden que va en menos x, entonces esto es una suma.
Y aquí yo tengo la amplitud, perdón, la frecuencia angular, pero pues yo no la necesito porque en ningún momento me la piden. Entonces de una vez tiro frecuencia angular por tiempo, todo en dirección J. Otra vez, es otra serie de fórmulas, pero es básicamente el mismo proceso. Yo ocupo esta fórmula para sacar esta fórmula, para sacar esta fórmula, para sacar esta fórmula, para sacar esta fórmula, para sacar esta fórmula. Literal, lo que hacen es una escalerita. Vea, por ejemplo, esta pregunta. Básicamente son el mismo tipo de, ¿qué sería? De incisos, el mismo tipo de mini preguntas, siempre son las mismas. Por aquí les dieron una onda electromagnética de un haz de un haz de luz láser cilíndrico de 0,5 milímetros de diámetro. Tiene una longitud de onda de 5, nanómetros. Y la amplitud de su campo eléctrico es de 670 voltios por metro. Determine frecuencia, amplitud de su campo magnético máximo. Si la onda viaja en más x y su fase es 0 cuando x y t son 0, escriba las ecuaciones. Módulo de Poynting máximo y medio. La cantidad de energía depositada en el láser sobre la superficie perpendicular. Estas preguntas literal son las mismas que nos están haciendo en cada problema. La única que está cambiando en este caso es que aquí nos están pidiendo energía, que sabemos que nos expresa en joules. Si en el examen les pidieran esto es porque viene la fórmula de energía. Volvemos a que los más no les pueden pedir a ustedes que simplemente se acuerden de las fórmulas. Pero bueno, entonces empecemos. ¿De dónde puedo sacar yo frecuencia? Buscamos cuál fórmula tiene los valores que me hacen, cuál fórmula tiene frecuencia con los valores que ya yo tengo. Yo tengo longitud de onda y yo tengo la velocidad de la luz, que es una constante. Entonces yo cojo esta fórmula y de aquí elijo despejar a frecuencia. Aquí quiero hacer un paréntesis que a veces no hay solo una manera de llegar a los resultados, generalmente hay una manera complicada y una manera no tan complicada, pero generalmente no siempre es lo mismo. Entonces pueden ver a veces en soluciones que no es exactamente el mismo método al que ustedes llegaron, pero la respuesta es la misma. En este caso entonces vamos a despejar la frecuencia de la fórmula para la velocidad de la luz y vamos a decir entonces que esa frecuencia va a ser de 5,45 por 10 a la 14 Hz. Siguiente, nos piden amplitud de su campo magnético máximo. Entonces, ¿cuánto es mi campo magnético máximo en este caso? Yo voy a decir entonces que mi campo eléctrico va a ser igual a la velocidad de la luz por mi campo magnético. De aquí otra vez, un simple despeje. Y entonces divido mi campo eléctrico, que esto me lo hubiera denunciado, recuerden, voltios por metro, entre la velocidad de la luz. Y entonces yo tiro que mi campo magnético va a ser 2,23 por 10 a la menos 6 teslas. Recordemos que menos 6 también puede ser microteslas. Tercer paso. Si la onda viaja en esta dirección, básicamente escriba las ecuaciones. Ok, entonces ya yo sé que para las ecuaciones lo que yo necesito es mi número de onda, mi amplitud de onda y mi frecuencia angular. Longitud de onda, ya yo la tengo del enunciado. Ocupo frecuencia angular y ocupo número de onda. Esto aquí entonces yo los puedo sacar realmente en cualquier orden que yo quiera. Porque para mi frecuencia angular lo único que necesito es mi frecuencia normal, que ya yo la tengo. Y para mi número de onda lo que yo necesito es mi longitud de onda, que también ya lo tengo. Entonces esto ustedes lo podrían sacar en el orden que ustedes quieran. Pero entonces yo aquí llego, saco que mi frecuencia angular es 3,42 y mi número de onda es 1,14 radianes entre segundos y radianes entre metros. Y ahora, vean qué curioso, porque las ecuaciones básicamente son muy fáciles de armar, porque tienen la misma forma. ¿Cuál es la misma forma? En este caso, ahorita lo borro. En este caso, campo magnético máximo. Perdón, campo eléctrico máximo, campo magnético máximo. Aquí tienen número de onda. Tienen longitud de onda. De hecho, aquí me doy cuenta que los puse al revés. Jijijiji. Tienen frecuencia angular. Y tienen número de onda multiplicado por x y multiplicado por t. Literal es exactamente la misma, como decir, la misma forma de las dos ecuaciones. Lo único que cambia en este caso es que pues una va a ser para el campo magnético y otra va a ser para el campo eléctrico. Entonces la de campo magnético la vamos a expresar en teslas o microteslas, y la de campo eléctrico la vamos a expresar en voltios por metro. Pero la fórmula es básicamente la misma. Y ahora sí, seguimos con los vectores de Poynting. Esta vez yo sí tengo los valores de campo eléctrico máximos. Entonces yo voy a decir que mi vector de Poynting máximo es multiplicar los campos eléctricos por el campo magnético y lo divido entre mu sub 0. Y con eso yo saco que mi vector de Poynting entonces va a ser 1188,97
Watts entre... Ah, mira, aquí debería ser metro cuadrado. Mil, mil disculpas. Esto debería ser metro cuadrado. Entonces yo tengo que mi vector de pointing va a ser 1188,97 watts por metro cuadrado. Y si ya yo tengo entonces mi vector de pointing máximo, lo que yo tengo que hacer para sacar mi vector de pointing medio es hacer exactamente lo mismo y dividirlo entre 2. Entonces yo aquí puedo poner la fórmula compleja o simplemente decir que mi vector de pointing medio es coger el que ya tengo y partirlo a la mitad. Entonces partimos esto a la mitad y nuestro vector de pointing medio es 5,94,49 watts por metro cuadrado. Y lo último que nos piden es la energía. Como les digo, esta fórmula o la fórmula que sea que el problema requiera que ustedes usen para energía, la van a tener en el examen. En este caso, entonces, nosotros vamos a decir que la energía para esta onda va a ser la potencia por el tiempo. Y en este caso, recordemos que yo puedo decir que mi potencia va a ser igual a mi vector de pointing por el área con la que yo estoy trabajando. Entonces, mi vector de pointing medio ya yo lo tengo. Pi es una constante. Y entonces, yo lo único que hago es trabajar este valor como... No, mentira, ¿cuál valor? Aquí está. Perdón, se me perdió y casi hago un chistecillo. Trabajar este valor, que son milímetros de diámetro, lo paso a metros y lo divido en 2 para expresarlo como mi radio. Entonces yo tengo aquí mi fórmula de área. Esto es mi vector de pointing medio. Y el tiempo me lo dicen en el enunciado, porque lo que me piden es la energía durante 10 milisegundos. 10 milisegundos es 0,01 segundos. Multiplico todo y otra vez, como todo está en unidad del sistema de medidas, yo simplemente puedo decir con toda confianza que ese resultado, cualquiera que sea, está en joules. Que en este caso sería 4,67 por 10 a la menos 6 joules. En los últimos años, creo que es un examen de 2 años lo que revisé. Estos son los únicos 3 problemas que han venido en los últimos años, sin contar el del examen del semestre pasado. Entonces vean que no siempre viene un problema de estos. Si a ustedes les viene, pues qué maravilla, porque son puntos fáciles de hacer. Pero si no, lo que muy probablemente venga son preguntas de marque con X de este tema. Eso es muy común. Entonces vamos a verlo rápidamente porque pues son puntillos fáciles de agarrar, digamos. ¿Cuál propiedad de onda electromagnética no depende del medio en el cual se encuentra viajando? Esto es la frecuencia. Tanto la velocidad como la amplitud como la longitud de onda, todas dependen de con qué medio se esté trabajando. Los efectos de la exposición a los campos electromagnéticos son proporcionales a la potencia y el tiempo de exposición. Esto aquí lo saqué del solucionario, entonces dice correcta, pero igual yo aquí la marqué. Básicamente esto es porque los efectos biológicos, digamos, en términos de radiación, van a depender de la potencia y el tiempo de la exposición. Esto pues van a depender de las dos cosas. No van a depender ni solo de la potencia ni solo de la exposición y definitivamente no dependen del medio. Básicamente, o sea, los efectos de cómo le pegue a usted la radiación, por así decirlo, de un campo electromagnético van a depender de qué tan fuerte es esa radiación y de cuánto tiempo esto esté expuesto. De los dos al mismo tiempo. Y el medio en este caso no tiene mucho que ver en la ecuación. Para esta, creo que esta está mal. Sí, yo lo puedo corregir ahorita en el que les mando, pero esta con solo verla es la fase diferente. Ok, sí. Nos preguntan, bueno, nos dan una ecuación y nos dicen, esa expresión representa el campo eléctrico para una onda plana en media en el punto a lo largo del eje X. Para esta onda plana, ¿en qué difiere el campo eléctrico en los puntos a lo largo del eje X? Básicamente, aquí esto lo vamos a resolver por descarte. Tanto la amplitud como la fase son diferentes. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque la amplitud en el eje de desplazamiento, la amplitud es constante. Sin embargo, la fase es lo que es diferente. Y entonces, pues, esta opción pues, tampoco es correcta porque la es válida. Pero sí, aquí en este caso, ignoren esto, la fase es diferente. Esa es la respuesta correcta. La amplitud es constante en el eje de propagación. Si una onda electromecánica viaja en un medio cuyo índice de refracción es de 3, entonces al tener una frecuencia de 2,25 por 10 a la 13 Hz, el valor de su longitud de onda es. Yo sé que aquí también estamos metiendo el tema de refracción de luz, pero esto es un tipo de pregunta muy común que metan las dos, como decir, los dos temas juntos, porque recordemos
que la luz no es más que una onda electromagnética. Entonces no es del todo imposible que les metan este tipo de preguntas. Lo que vamos a hacer para resolver esto es primero vamos a sacar la longitud de onda en el vacío, como si no hubiera nada. Entonces podemos decir que esa longitud de onda sería, vamos a ponerle cero. Básicamente va a ser la velocidad de la luz entre la frecuencia, que la frecuencia es esto que a mí me dan. Y lo que yo tengo que hacer para ajustarla es entonces ahora sí tomar en cuenta, vamos a poner que esto es 1, es ahora sí tomar en cuenta el medio, que sería 3. Entonces lo que yo hago aquí es coger esa longitud de onda cero que yo acabo de sacar y la voy a dividir entre 3, que es el medio de propagación. Si no me equivoco, generalmente aquí van a poner como la trampa de que ustedes solo hagan esto, solo hagan la primera división. Entonces tengan que tener ese cuidadito porque aquí estamos tratando con un medio diferente. Entonces hay que hacer ese ajuste. Entonces la respuesta que ustedes le dan, la ajustan con el medio de propagación, que en este caso es 3, y les va a dar 4,44. Si el valor máximo del vector de Poynting, perdón, me llegó un mensaje. Ok. Si el valor máximo del vector de Poynting de una onda electromagnética es de 50 watts por metro cuadrado, entonces sabe que la intensidad de la onda es básicamente partirlo a la mitad. Porque recordemos de las fórmulas que hemos visto algo muy curioso, que este vector de Poynting medio, ¿dónde fue? Creo que fue que lo hicimos en la solución 2. Sí, este vector de Poynting medio, esta fórmula de acá, básicamente es la intensidad de una onda, porque vemos que es exactamente la misma fórmula que usamos para sacar intensidad. Entonces se puede interponer las dos como ustedes prefieran. Entonces, si a mí me hablan de vector de Poynting máximo, yo lo que hago es partir a la mitad para decir que eso es vector de Poynting medio, que sería lo mismo que intensidad. Entonces, pues 50 entre 2 es 25. Y finalmente, esto también tiene que ver un poquito con lo de luz, porque nos dice que se tiene una onda electromagnética que pasa por el medio A con índice de refracción Na al medio B con índice de refracción Nb. Por lo que de los siguientes enunciados, siempre se observará un haz de luz reflejado y otro refractado. Si Na es mayor que Nb, entonces la luz siempre se refractará. Si Na es menor que Nb, entonces la luz siempre se refractará. Y cuando Na es mayor que Nb, entonces la luz o parte de ella siempre se reflejará. Y nos preguntan cuáles son correctos. Aquí los correctos son el 3 y el 4. ¿Por qué? Básicamente el 3 es correcto porque cuando la luz va de un medio, digamos, menos denso a uno más denso, siempre va a haber un rayo refractado. Y el 4, básicamente, aunque haya una parte de la luz que se pueda refractar, siempre va a haber una porción reflejada según la ley de reflexión. Digo, no puede haber una cosa sin la otra. Y si el ángulo, en este caso, fuera mayor al crítico, siempre se va a reflejar toda la luz. Entonces por eso es la 3 y la 4. Aquí lo que quiero que agarren de esto es que básicamente sean optimistas, no le tengan miedo a este tema, porque si viene un problema en desarrollo, este vale 15 puntos, este vale a 14, este vale a 14. Son 15 puntos que ustedes pueden tener de manera muy fácil si nada más cogen fórmulas y se van viendo de dónde puedo sacar esto, de dónde puedo sacar esto, y si no mezclan campo máximo con campo mínimo. En caso de que no les metan un problema de desarrollo y tengan mala suerte, pues de fijo van a haber preguntillas de marque con X de ondas electromagnéticas. Entonces por eso me interesaba poner estas aquí, que también son de esos mismos exámenes, como para ver qué tipo de cosillas les pueden preguntar en marque con X. Sí, con eso estamos. Yo hablé con Jerry para hacer lo mismo que hicimos con el examen pasado, con la tarea. Esa tarea, si todo sale bien, yo se las voy a dejar el domingo. Yo tengo que hacer el enunciado porque en términos de enunciado no tenemos enunciado. Se lo voy a pasar a Jerry, él me va a decir qué ejercicios les dejamos obligatoriamente y hacemos lo mismo que la vez pasada, un par de ejercicios obligatorios y los restos son para opcionales para que ustedes practiquen y puedan pegar el 100 directamente. Pero ese enunciado yo se los estaría dejando el domingo, de domingo a domingo, porque como su examen es hasta miércoles de semana 17, bueno, si se los dejamos de sábado a sábado, domingo a domingo, a mí me da todavía un par de días para revisárselos con más calma, más bonito y enviarles la solución general. Y yo no volverme loco revisándolo persona por persona para que me dé tiempo. Dicho esto, no sé si queda alguna duda con lo que vimos hoy para volver a eso rápidamente.
Ok, entonces si no quedan dudas, estamos por acá. Aquí quedamos.